Sufrir no siempre es un castigo, pero ¿cómo distinguir un sufrimiento que estanca de un sufrimiento que eleva? La diferencia no está en la intensidad del dolor, sino en la conciencia con la que se experimenta. No estoy hablando del dolor propio, del pobrecito yo. Hablo del sufrimiento consciente, aquel que surge desde la empatía profunda al colocarte en el lugar del otro. No es debilidad, es una manifestación de grandeza espiritual y de amor impersonal. Es el tipo de dolor que no destruye, sino que despierta. No viene del ego herido, que clama atención, sino del alma expandida que abraza el mundo con sus heridas. Un ser de luz no sufre por heridas personales ni por reclamos del ego. No se queda atrapado en la narrativa de yo y mi dolor, porque ha comprendido que el otro también soy yo. Un ser de luz sufre porque siente el dolor del otro como si fuera propio, porque su campo vibratorio es tan amplio que percibe los gritos del alma incluso cuando no hay palabras. No necesita que alguien le cuente su tragedia para conmoverse. Basta con que exista el sufrimiento en el mundo para que algo en su interior se agite, se mueva y lo impulse a actuar, a sanar, a ofrecer consuelo. Y ahí es donde comienza la transformación verdadera. No en el acto de resistir el sufrimiento, sino en el acto de permitirle que nos enseñe. ¿Alguna vez has llorado por alguien que ni siquiera te conoce o que tú no conoces? Por una guerra que nunca viviste, por un animal que nunca viste. Eso no es fragilidad, es expansión de conciencia. Es señal de que tu espíritu ha comenzado a disolver las fronteras entre el yo y el otro. Esa clase de sufrimiento es una forma de sabiduría emocional que no todos logran desarrollar. Requiere coraje porque implica abrir el corazón sin blindajes. Dejar entrar la pena ajena incluso cuando no hay solución inmediata. Es elegir sentir el mundo en carne propia y aún así mantenerse firme, ser luz en la oscuridad. La mayoría huye quizás de ese estado porque teme volverse débil, pero en realidad es todo lo contrario. Quien se atreve a sufrir con conciencia y por empatía ya ha trascendido los límites del yo egoico. Y en ese trascender comienza el camino de la evolución espiritual auténtica. La verdadera empatía espiritual trasciende el cuerpo físico. No se trata simplemente de acompañar al otro con frases de consuelo o de ponerse en sus zapatos, sino de comprender el dolor ajeno entendiendo que todos nosotros de un modo u otro formamos parte de la misma manifestación del universo, con todas sus leyes físicas y matemáticas. Por eso un ser que ha despertado no busca evitar el sufrimiento a toda costa como quien huye de una tormenta. Es decir, un ser que despierta en conciencia es un ser que deja de ser indiferente de ese sufrimiento de los demás, como cuando ves a un niño con hambre o a su familia o a alguien realmente necesitado y lo ayudas, o como cuando una persona llora desconsoladamente y le das consuelo y tu apoyo moral. Este es un sufrimiento que primero observas con compasión y sin apego, porque sabes que cada emoción, por incómoda que parezca, es una lección de aprendizaje. No deseamos ver a otros sufrir, pero si de por medio hay un aprendizaje, entonces ese sufrimiento temporal será útil porque el dolor dejará de ser una prisión y se transformará en una vía de expansión de tu sabiduría y en consecuencia de tu altruismo. ¿Cuántas veces hemos confundido compasión con lástima o empatía con debilidad? En el camino espiritual real, ese que no se anuncia con frases bonitas sino con transformaciones internas para generar actos de amor, la empatía se convierte en una brújula que se orienta o que orienta nuestras acciones. No basta con comprender al otro desde la razón, hay que sentirlo desde el alma, conectar con su experiencia como si fuera propia y aún así mantenernos firmes, sin colapsar emocionalmente, porque un ser empático verdadero no se hunde con quien se ahoga, le tiende una mano luminosa desde la orilla del entendimiento profundo. Es posible, si has seguido los videos anteriores de este canal, entonces entenderás que esta sabiduría acumulada quizás sea el resultado de múltiples encarnaciones donde el espíritu ha recorrido el dolor, la pérdida, la injusticia y también el aprendizaje. Tú, en lugar de juzgar, mejor entiende antes. En lugar de evadir, ofrece. Es ahí donde la empatía se vuelve una fuerza transformadora, una manifestación del verdadero amor impersonal. Pero aquí aparece una gran paradoja. ¿Cómo sufrir sin destruirse en el intento? ¿Cómo dejar que el dolor nos atraviese sin que se convierta en una cárcel emocional? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. La respuesta
es que no debes reprimir el sufrimiento ni romantizarlo, sino discernir su origen y su propósito, porque no todo sufrimiento te será útil y no todo dolor es maestro. En otras palabras, el dolor egocéntrico, esa parte nuestra que se toma como centro del mundo, que aún se aferra a la culpa, al deseo insatisfecho, al rencor o a nuestra necesidad de aprobación por parte de los demás, es un tipo de sufrimiento que genera estancamiento porque no te ayuda a avanzar. En cambio, el dolor empático, ese que no gira en torno al yo, sino al nosotros, porque formamos parte de un mismo universo al entender que tú y yo somos lo mismo, solo que en diferente tiempo y espacio, es un sufrimiento que no encierra, sino que libera, que no consume, sino que impulsa. Es el sufrimiento del espíritu despierto al estar sintiendo casi en carne propia el dolor de otros seres, como la madre que ve a un hijo caerse de un muro. Ella corre a auxiliarlo porque siente el dolor de su hijo como si fuese su propio dolor. Este tipo de dolor no es masoquismo espiritual ni una búsqueda inconsciente de castigo, porque repito, estamos hablando de un sufrimiento que surge de la empatía que tenemos por los demás, porque ese sufrimiento surge del compromiso que ahora tenemos y de nuestro deseo de ayudar a mejorar nuestro mundo. El verdadero ser de luz no es el que nunca sufre, sino el que sabe confrontar las adversidades y sigue en pie, como un árbol luego de una tormenta. Un ser de luz es aquel que atraviesa las pruebas sin perder su rumbo y sin perder sus metas, sin perder su luz. Esa es la diferencia clave entre el sufrimiento que destruye y el que transforma, porque hay un sufrimiento que no se basa en el apego, como cuando alguien sufre por sí mismo porque se le manchó una prenda de vestir costosa y empieza a culpar a los demás. Mientras que existe otro tipo de sufrimiento que es el sufrimiento por el otro basado en la compasión, en la empatía. Y es aquí donde muchos caen en la confusión. Sufrir por apego no es empatía. Sufrir por ego no es evolución. El dolor útil, el dolor que realmente te cambia, no es el que te encierra en tu historia personal como víctima, sino el que te saca de ti para mirar a los demás con nuevos ojos. Es el dolor que te conecta con lo universal, el que te impulsa a tender la mano de manera inteligente a quien se lo merece, a crear, a sanar, a elevar la mente. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Estás sufriendo por algo que te hiere o por algo que te transforma? ¿El dolor que sientes te está degradando el espíritu y a ti como persona o está expandiendo tu sabiduría porque ahora eres consciente de los demás? Esta reflexión es esencial para no quedar atrapados en un bucle emocional sin salida. La clave no es evitar sufrir, sino aprender a pasar la página de ese sufrimiento, pero teniendo un propósito. Deja de temerle al dolor como si fuera un enemigo. Empieza a verlo como una brújula bien calibrada que puede guiarte hacia una versión más compasiva, más sabia y más luminosa de ti mismo. No se trata de buscar el dolor, sino de no huir de él cuando es necesario. Es decir, de no ser indiferente en situaciones cuando debes tender tu mano, dar un buen consejo a un amigo, ayudar a una ancianita a cruzar la calle, cederle el asiento a una embarazada en el autobús. Y si tu sufrimiento actual es en realidad una lección a aprender como aquel estudiante que va a la escuela, y si lo que hoy te parece insoportable es una lección superior disfrazada, que mañana ni siquiera sufrimiento te dará porque habrás aprendido lo mejor o la mejor manera de resolver muchos problemas y de ayudar a quienes te rodean sin quedarte de brazos cruzados. Entonces, después de todo, tal vez tú no estás roto como persona, sino que estás siendo reformateado poco a poco, con pequeñas pruebas desde la luz, las cuales decides asumir o no en algún momento de tu vida, porque al fin y al cabo, cada experiencia emocional es una herramienta evolutiva y es entendida cuando la empatía no se usa como excusa, sino como puente, un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Entonces, ¿cómo sufrir y evolucionar en el intento? La respuesta es simple pero poderosa. Sufre con empatía, no con apego. Si sufres, que sea para entender y tener conocimiento de causa, no para revivir viejas heridas. Si sufres, que sea para servir a los demás y a ti mismo, no para castigarte. Porque el sufrimiento sin sentido es ruido, pero el sufrimiento con propósito es música coherente que afina tu espíritu. Y cuando eso sucede, tu evolución no solo se vuelve posible, se vuelve inevitable, porque tú en tu luz eres inevitable. Déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.